Ahora vamos con una invitada colombiana. Ella es la presidenta del Consejo Consultivo ILTRAS, es profesora de investigación de la Universidad de la Gran Colombia y su ponencia Otra visión de los derechos digitales laborales. ¿Qué tal si recibimos con un buen aplauso a la profesora Marta Elisa Monsalve Cuellar? Profesora, bienvenida, buenos días. Gracias. ¿Quiere este sí o el...? No, este. Pausa. De la estatura. Qué linda, bien Peda, bienvenida. Distinguidos asistentes, solo palabras de gratitud que me permitan hoy estar en este escenario escuchando a estos maravillosos ponentes. Felicitaciones por el éxito de este magnífico certamen, a todos los organizadores y a ese motor que ha sido precisamente Edgar David. Gracias, Jorge, porque prácticamente tocaste los temas que traigo preparados en esta conferencia o charla con ustedes, compartir más bien experiencias. Me referiré pues solamente a 2 puntos con conclusiones, porque el trabajo lo he hecho llegar y por razones de tiempo que tenemos que observar cuidadosamente. No por reiterado el concepto de grandes cambios en el mundo del trabajo, en los últimos años pierde importancia. Ha sido costumbre universal hablar de los derechos laborales, pero pocas veces mencionamos las obligaciones que de manera recíproca deben analizarse para lograr equilibrio y unas relaciones laborales armónicas que nos lleven a la cooperación, características muy propias de estas nuevas relaciones laborales a las cuales se refería el profesor Tomás Natividad en el día de ayer. Eso ha implicado cambio de paradigmas y la adaptación no ha sido nada fácil, y de allí la insistencia en crear culturas generadas en cada uno de los conglomerados de nuestra sociedad, a los que aportan trabajo y a los que aportan capital. ¿Qué entendemos por derechos laborales? Digitales, naturalmente, porque estamos en la época digital. Partiendo de la base de la utilización de las altas tecnologías, consideramos que por tratarse de herramientas nuevas para desarrollar tareas asignadas, el primero será naturalmente el suministro de los elementos tecnológicos que por sus costos no están al alcance del trabajador, y es el empleador quien arriesga invirtiendo en ellos. A su vez, frente a instrumentos nuevos de trabajo, se generan los derechos de formación y actualización de conocimientos en la medida en que se vayan implementando nuevas tecnologías o avances en ella. Estas nuevas formas de trabajo y utilización de nuevos elementos generan nuevos riesgos de salud y seguridad en el trabajo y exigen el suministro de implementos de protección, así como ambientes adecuados que frente a factores psicosociales
ergonómicos, físicos, químicos, ambientales, mecánicos, generen enfermedades laborales que dan lugar al derecho de protección. Pero realmente han sido los cambios de las herramientas y elementos para dar paso a la realización del trabajo o prestación de los servicios con la consecuente adaptación y procesos de formación para su empleo, así como la advertencia y cubrimiento de los riesgos psicosociales y salud mental, de la cual mencionamos tantas veces una honda preocupación. De este recorrido por los cambios en la forma del trabajo y los elementos para realizarlos, consideramos que los derechos que se generan se convierten en sinalagmáticos, porque a su vez precisa que quienes reconocen esos derechos adquieren también obligaciones, como es la de cuidar los elementos que se le proporcionan y utilizarlas en debida forma. Prestar toda diligencia en actitud y aptitud para ese aprendizaje, esa formación y actualización que se le brinda frente a esos nuevos avances, y además debe adoptar la cultura del cuidado, que implica en primera instancia el autocuidado para proteger también a los demás, y esto merece también un factor de educación. No resulta, por tanto, adecuado situarnos solo en el campo de los derechos, que correlativamente generan obligaciones, y así debe entenderse en este nuevo concepto de las relaciones laborales cambiantes en el mundo de hoy. ¿Cómo se protegen los derechos laborales digitales? Sin perder de vista que el ser humano es el dador o prestador de servicios y que por sus avanzados conocimientos en la tecnología, difícilmente esa mente pueda ser sustituida en su integridad, porque en la programación de esas herramientas digitales, en que se aceleran los procesos, siempre estará la mente humana, aunque no suple la inteligencia artificial en su integridad, por carecer de emociones, pensamiento lógico, crítico, proceso de supervisión. Hasta el momento, es decir, y con la IA, esto no se ha logrado. No sabemos con esta velocidad y estos avances qué sucederá próximamente. No podrían perderse de vista los derechos humanos, tan evidenciados en los últimos años, con excesiva dimensión en su protección, que en ocasiones desborda el concepto de protección para llevar al abuso. En ese proceso, al examinar la Declaración de los Derechos Humanos, encontramos cómo hay esa protección y que además en el momento la Organización Internacional del Trabajo ya tiene consagrados 10 derechos fundamentales. En cuanto a las obligaciones sinalagmáticas de los derechos digitales laborales, debemos manifestar que no obstante esa armonización de esos derechos, tendremos siempre que pensar
en que mi derecho va a cuando empieza el derecho de los demás y no nos podemos olvidar de ellos. Hemos dicho igualmente que en veces se abusa de esa manifestación exagerada de los derechos y vemos cómo se presentan grados de inequidad, como lo decía en el día de ayer el doctor Ítalo Morales en su muy buena disertación, haciendo énfasis en esa inequidad que existe con respecto a las mujeres. Inequidad que se presenta con discriminación que viola el convenio 111, especialmente en cuanto a la tecnología. ¿Por qué razón? Las mujeres que no debieran ser tratadas con beneficios como mujeres, porque son trabajadoras primero que todo, y debiera ser en el campo de las mujeres la protección social quien se ocupara de estos aspectos, para que en el día de mañana no vayan a ser más discriminadas precisamente por esos beneficios que se alegan generan costos laborales. ¿Qué pasa con las ausencias por maternidad, por la lactancia, por tener que cuidar de los hijos, porque vimos ayer que el cuidado también es eminentemente femenino? Que con esta velocidad de la tecnología, cuando regresa a su trabajo, como no le ha sido proporcionado un elemento de actualización, va a llegar y encontrar que todos los procesos han cambiado o que los dispositivos ya no son los mismos, entonces puede ser discriminada en el trabajo. Esos son realmente derechos digitales laborales que deben tenerse en cuenta. Es muy inquietante igualmente el fenómeno de la inversión de la pirámide con respecto al envejecimiento poblacional. Para el año 2050, el 85% de la población del mundo será una población envejecida, y estas personas que continúan laborando a pesar de su edad necesitan de esa actualización, necesitan de esa formación y adaptación a estas herramientas tecnológicas. Vale la pena hacer mucho énfasis en el derecho a la desconexión, sus características y dificultades. Es posiblemente el uso de la tecnología que hace volver los ojos y que implica esas grandes sesiones de trabajo frente a dispositivos sin que se hagan las pausas activas, porque no se tiene la cultura de la desconexión. Además, tenemos que recordar, y lo decía Jorge, lo que implicó el fenómeno de la pandemia. Estuvimos en casa, teníamos que estarlo, porque de lo contrario la amenaza del contagio era enorme. Se suscitan entonces grandes permanencias frente a los dispositivos, porque lo hacíamos todo, no solamente el trabajo, sino el contacto con las familias, muchas veces buscar un poco de recreación, todas las necesidades teníamos que suplirlas. ¿Cuántas horas permanecimos frente a los dispositivos y cuántas veces hicimos pausas activas? De allí, no porque no existieran, pero sí se dimensionaron muchas patologías relacionadas con esa permanencia frente a los dispositivos
a los que se refirió igualmente Jorge. Si nosotros examinamos en la legislación colombiana precisamente la reglamentación de la desconexión, podemos encontrar muy pocas menciones a las obligaciones de los trabajadores. En el caso, naturalmente, de los derechos de los trabajadores se resaltan el derecho a la sindicalización, a la no discriminación en el empleo, igualmente y conforme a las normas de protección social que se reiteran en la sentencia de constitucionalidad 337 de 2011. Y también el acceso a la formación. Pero también, si evaluamos, son muy pocas las obligaciones, como lo decíamos, que se establecen para el trabajador y muchas más las del empleador. Pero hay un aspecto que realmente con esa ley de desconexión resulta muy difícil establecer si realmente el trabajador se desconecta. El empleador, a través de la tecnología, puede suspender la conexión al trabajador. Pero ¿quién dice que este trabajador que tiene todo el derecho y está consagrado en ley posterior de no contestarle al empleador? Sin embargo, como tiene siempre el dispositivo encendido, no resiste la curiosidad de saber para qué lo necesita el empleador y le responde. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? A través de la cultura del cuidado, y que realmente debemos hacer uso de esa desconexión en primera instancia. Muchos países han ya reglamentado el derecho de la desconexión, pero es muy difícil, y lo decía Jorge, los aspectos de esa vigilancia, de ese control por parte del empleador, porque inmediatamente el derecho a mi privacidad, me están vulnerando mi dignidad, es una cuestión supremamente difícil. Y yendo mucho más allá, ¿qué hacen las autoridades, las inspecciones del trabajo? ¿Dónde están los inspectores o dónde está la tecnología que realmente pueda concluir que se puede hacer una vigilancia y control por parte de los entes encargados? De más difícil realmente establecer ese aspecto de la vigilancia y control, de que sea efectiva la ley de desconexión. En nuestra reciente reforma laboral, a la cual se refirieron estupendamente la mesa que hubo ayer de los coordinadores de las áreas, aquí se tocó y se amplió los aspectos del teletrabajo que garantiza ese derecho de la desconexión, pero volvemos exactamente a pensar que se haga efectivo un derecho consagrado. No podemos dejar de mencionar, y también Jorge se refirió, a lo sucedido en la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo, cuando se propone en la comisión el estudio y construcción del documento o del instrumento internacional relativo al trabajo decente y el trabajo en plataformas, especialmente en el trabajo en plataformas.
La primera propuesta, y nació de los 14 países más desarrollados del mundo, era de que nos fuéramos por una recomendación. Personalmente comparto esa posición, porque es un tema tan sensible. Estamos frente a una tecnología que arriba, que no hemos acabado de desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa recomendación que no genera poder vinculante, mirar cómo desarrollar aspectos que pueden afectar tantísimos puestos de trabajo. Se mencionó inclusive 400 millones de puestos de trabajo. No se escucharon esas voces, entonces empezamos a construir el convenio y la recomendación, que tendrá la numeración 192 y la recomendación 209. El año entrante, en el procedimiento parlamentario, debe concluir su adopción. No se insistió mucho en el aspecto de generar la protección de esos trabajadores, dadores de servicios, prestadores de servicios, que categorizan en autónomos, independientes. Fue difícil llegar a la definición, pero es también muy importante, y eso es lo que despertó la inquietud de estos países desarrollados, de la generación de una serie de derechos y garantías de tipo laboral, las que genera esa relación laboral. Cuando sí deben, como lo deben ser protegidos, y la OIT, a partir de su informe de 2019, viene enfatizando en la protección social universal. Esa protección se puede generalizar a todos estos trabajadores desde el punto de vista de la protección social, que cubre desde el momento de la concepción hasta después de la muerte con los sobrevivientes. Entonces, ¿qué pasa realmente? Y de eso se ocupó una reunión muy importante que hubo durante la conferencia de los empleadores, en fortalecer los sistemas de financiación para garantizar realmente una sostenibilidad de la protección social. No quiero extenderme, y a modo de conclusión quiero decir, reiterar, como lo expresamos desde un comienzo, que no podemos hablar de derechos digitales laborales sin recordar que las relaciones laborales son sinalagmáticas y que insistir en reconocer derechos que no generan obligación para mantener la equidad causan enormes desequilibrios en las relaciones laborales. Continuar con el discurso de los derechos que no generan obligaciones y correlativamente que éstas otorguen derechos no conduce a ese equilibrio entre las partes tan importantes para un clima organizacional sano en un ambiente laboral y general a toda la sociedad. Esgrimir derechos olvidando la generación de obligaciones, sin tener en cuenta ese carácter sinalagmático de la relación de las partes, ha generado tantos motivos de conflictividad que tratan de dirimir los organismos de protección de derechos humanos, donde se acude con demasiada frecuencia. Clarificar, como lo debemos hacer, y preceptuar ese carácter sinalagmático. Esas relaciones sería un factor determinante para la seguridad jurídica
otro motivo de gran preocupación. Recuerdo el maestro mexicano de Derecho Laboral, a quien tuve la oportunidad de escuchar y conocer, Néstor de Buen Lozano, quien en su obra magistral de Derecho del Trabajo decía: la demasiada protección es causa de la desprotección. Qué sabias palabras. Y mi profesor, ambos igualmente fallecidos, Guillermo López Guerra, colombiano: la demasiada protección ha generado la huida del derecho del trabajo. Es por ello que no podemos marcar tanto en los derechos digitales laborales sin puntualizar en las obligaciones digitales laborales e insistiendo en la protección social universal que cubre con sus nuevas ramas a todos los seres humanos y que contribuye a la distribución equitativa de la riqueza y a la paz universal que tanto anhelamos. Muchas gracias.